Yo apreté el gatillo y vi cómo la sangre de mi hermano salpicaba el altar familiar, justo donde juramos lealtad eterna hace 20 años. No fue un impulso, fue el final de una cuenta que llevé en silencio durante demasiado tiempo. Una deuda de traición que me robó todo, mi mujer, mi fortuna, mi alma. Y mientras él jadeaba su último aliento, susurrando hermano, ¿por qué? Solo pude sonreír. Porque la familia que tanto defendía acababa de pagar el precio de su hipocresía. Madrid, esa bestia de hormigón y secretos, siempre ha sido mi cárcel y mi vengadora. Nací en sus entrañas, en un barrio obrero de Lavapiés donde el olor a fritanga y a humo de cigarrillos se mezclaba con los gritos de padres que prometían un futuro mejor a hijos condenados a repetirlo todo. Mi nombre es Javier Ruiz. Y si alguna vez has sentido el filo de la traición cortando hondo como un cuchillo serrano, sabrás que no hay vuelta atrás. Todo empezó con un viaje. Uno de esos que las familias usan para fingir unidad, pero que en realidad destapan las grietas hasta romperlas del todo. Era junio de 2023. El calor pegajoso de Madrid nos ahogaba como una manta sucia. Mi hermano mayor, Carlos, el Golden Boy de la familia. El que siempre salía limpio de la mierda mientras yo me ensuciaba las manos. Organizó un crucero por el Mediterráneo. Familia solamente. Me dijo por teléfono. Su voz melosa como el vino que tanto le gustaba. Es para reconectar, Javi. Mamá necesita esto después de lo del cáncer. ¿Y los niños? Bueno, ya sabes. Necesitan ver el mar sin preocupaciones. Yo, idiota de mí, creí en esa farsa. Cancelé mis vacaciones en la agencia. Perdí el reembolso entero. Porque ¿qué hermano no sacrificaría por la sangre? Pero esa noche, mientras revisaba el correo de la agencia por un error en la factura, vi la lista de pasajeros. Ahí estaba ella, Laura, mi mujer de 10 años, embarcada con Carlos. No como cuñada, no como hermana postiza, como amante. Fotos adjuntas, por Dios, fotos de ellos en la cubierta del barco que yo había pagado con mi sudor. El mundo se me vino abajo en ese instante, en el salón de nuestro piso en Chamberí, con el eco de las risas de mis hijas aún flotando desde la cocina. Laura, la madre de mis niñas. La que juró ante Dios y ante mí que el amor era nuestro escudo contra el mundo. Y Carlos, mi hermano, el que me sacó de las calles cuando papá murió en esa fábrica de automóviles, el que me prestó el dinero para montar mi taller mecánico. Traidores. Ladrones de sueños. Me senté en el suelo, el móvil temblando en mi mano, y lloré como un niño, no por el dolor, sino por la rabia que empezaba a bullir, esa que te come las entrañas hasta que solo queda ceniza. No confronté a nadie esa noche. En cambio, planeé. Siempre he sido el práctico de la familia, el que arregla motores rotos y vidas a medias. Llamé a un detective privado, un tipo curtido llamado Ramón que olía a tabaco rancio y a secretos baratos. Encuéntrame todo, le dije. Y colgué antes de que pidiera el anticipo. 2 semanas después, tenía un dossier gordo como un ladrillo, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, facturas de hoteles en Sevilla y Barcelona. Habían empezado hace 3 años, justo cuando Laura y yo luchábamos por pagar la hipoteca, después de que mi taller casi quiebra por la pandemia. Carlos, con su puesto de directivo en el banco, les había ayudado con préstamos que nunca vi en nuestras cuentas. Ayuda. Mi culo. Era su nido de ratas. La furia me transformó. Dejé de dormir. Empecé a correr al amanecer por el retiro, imaginando sus rostros en cada sombra. Mis hijas, Ana y Lucía, de 8 y 6 años, notaban algo raro. Papá, ¿por qué estás tan callado?, preguntaba Ana con esos ojos que eran puro Carlos, heredados del traidor. Yo las abrazaba fuerte, jurando en silencio que las protegería de esa podredumbre. Pero el plan crecía en mi mente como un tumor,
No bastaba con divorcio o demandas. Quería que pagaran con lo que más dolía. Su reputación, su estabilidad, su falsa santidad familiar. El primer golpe fue sutil, como un pinchazo que no ves venir. Anónimamente. Envié copias del dossier a la oficina de Carlos. No todo. Solo lo suficiente, un email con una foto borrosa de ellos en la playa de Ibiza. El año pasado, cuando supuestamente estaba en un congreso. Lo vi derrumbarse en la cafetería familiar. El domingo siguiente. Mamá, con su pañuelo en la cabeza aún por la quimio, lo miró con ojos de decepción. ¿Qué es esto? ¿Hijo Laura? ¿Mi nuera? Carlos balbuceó excusas, sudando como un cerdo, pero yo me quedé callado, fingiendo shock. Laura me miró de reojo, su mano temblando sobre la mía bajo la mesa. Javi, no sé de qué va esto. Mintió. Y yo apreté sus dedos hasta que crujieron. Pero el verdadero caos empezó con el viaje. Ese crucero que cancelé desde la agencia, alegando un error familiar. Perdieron el depósito entero. Unos 15.000 euros que salieron del bolsillo de Carlos, porque él lo había pagado por todos. Cuando se enteraron, explotó la bomba. Carlos me llamó furioso, eres un hijo de puta. Javier, ¿por qué lo hiciste? Mamá iba a ver Grecia por primera vez. Yo, con voz calmada como el mar antes de la tormenta, respondí, familia solamente. No, pues ahora lo es. Sin ti, sin ella. Colgué y bloqueé su número. Esa noche, Laura llegó a casa con maletas, llorando. Por favor, Javi, fue un error. Carlos me manipuló. Me prometió ayudarnos con el dinero. La dejé hablar, grabando cada palabra en mi móvil, mientras mi mente trazaba el siguiente paso. La venganza no es un sprint, es un maratón de puñaladas lentas. Empecé por lo financiero. Mi taller, Ruiz Motores, dependía de un préstamo que Carlos había avalado en el banco. Un par de llamadas a Ramón, y descubrí irregularidades. Carlos había inflado mi crédito para desviar fondos a su cuenta personal, disfrazados de gastos operativos. Presenté una denuncia anónima a la Guardia Civil, con pruebas que Ramón había conseguido de forma poco ortodoxa. 2 meses después, allanaron su oficina. Titulares en El País, ejecutivo bancario implicado en fraude familiar. Su carrera se evaporó como humo. Perdió el puesto, la casa en La Moraleja, todo. Mamá, al borde del colapso. Me llamó, Javi. ¿Qué está pasando? Tu hermano dice que tú. No, mamá. Mentí suave. Solo la verdad saliendo a flote. Laura se mudó con las niñas a un piso cutre en Usera, rogándome manutención. Yo pagaba lo justo, lo legal, pero cada visita era un recordatorio de su caída. La veía demacrada, con ojeras que contaban noches de arrepentimiento. Una vez, mientras las niñas jugaban en el parque, me suplicó, te amo, Javi. Fue un desliz. La presión. La miré fijo, recordando las fotos, y dije, el amor no desliza. Laura. Se rompe. Me fui sin mirar atrás, pero el odio me carcomía. No era suficiente. Necesitaba el clímax, ese momento donde el mundo se detuviera y ellos vieran mi rostro como verdugo. El personaje intermedio entró entonces, Elena, la prima de Laura, esa abogada de ojos afilados que siempre olía a perfume caro y a juicios ganados. Ella era la mediadora involuntaria, la que organizaba las cenas familiares para arreglar lo irreparable. Elena me contactó una noche. Voz temblorosa, Javi, por las niñas. Reúnete con Carlos y Laura. Una última oportunidad. Acepté. No por paz, sino por la trampa perfecta. El encuentro fue en un restaurante en Malasaña. Luces tenues y jazz de fondo. Ironía cruel para el veneno que vertí. Llegué tarde. Viéndolos sentados, Carlos. Envejecido 10 años en meses. Barba descuidada. Laura.
con vestido barato que no le quedaba. Elena al lado, neutral como un árbitro. Brindamos con vino agrio, palabras huecas sobre perdón. Entonces, saqué el sobre. No el dossier viejo, uno nuevo. Pruebas de que Carlos no solo me robó dinero, sino que manipuló el testamento de papá para quedarse con la herencia de la casa familiar en Toledo, dejándome las migajas. Firma esto, dije, deslizando papeles de cesión. O va a la fiscalía por falsificación. Carlos palideció. Hermano, por Dios. Laura sollozó. Elena intervino, Javi. Esto es chantaje. Sonreí, no, prima. Es justicia. Pero el twist vino esa noche, cuando Elena me siguió a la calle. Lluvia fina mojando las aceras de Madrid, olor a asfalto húmedo. No todo es lo que parece, dijo, voz baja. Me mostró su móvil, mensajes de Carlos a ella, no de amor, sino de amenaza. Carlos no solo había traicionado conmigo, había intentado seducirla a ella también, y cuando falló, la chantajeó con deudas falsas de la familia. Elena, la fuerte, la lógica, había estado protegiendo a Laura todo este tiempo, cubriendo sus huellas para que las niñas no sufrieran. Tu hermano es un monstruo, Javi. Pero tú, estás yendo demasiado lejos. Dudé por primera vez, el odio agrietándose como cristal. ¿Y si la venganza me convertía en él? No, me convencí. Al día siguiente, organicé el golpe final. Invité a Carlos a la casa familiar en Toledo, pretextando reconciliación por mamá, que empeoraba. Él vino, solo, confiado en mi debilidad. La casa, esa reliquia de piedra con viñedos secos alrededor, olía a recuerdos, risas de niños, promesas rotas. Lo esperé en el salón, con el revólver de papá en la mano, ese que guardaba por seguridad. Siéntate, dije. Él lo hizo, ojos suplicantes. Javi, lo siento. Todo. La devuelvo, la casa, el dinero. Mentiras. Saqué las fotos finales, él planeando venderme el taller a un competidor, arruinándome del todo para quedarse con Laura sin culpas. El disparo fue seco, eco en las paredes centenarias. Cayó, gorgoteando, y en ese momento, el clímax estalló en mi pecho, no triunfo, sino vacío. Llamé a Ramón, límpialo. Haz que parezca suicidio. Mientras huía en la noche toledana, estrellas indiferentes arriba, supe que las consecuencias vendrían como una avalancha. Mamá murió una semana después, corazón roto por el suicidio de su hijo favorito. Laura, destrozada, se llevó a las niñas lejos, a Valencia, cortando todo lazo. Elena testificó en mi contra, pero las pruebas eran impecables. Carlos, deprimido por el escándalo, se quitó la vida. Absuelto, quedé solo, rey de ruinas. Pero el verdadero twist me golpeó meses después. En una carta de Laura, no fue solo él, Javi. Yo lo planeé todo. El viaje era mi salida, para dejarte con las deudas y huir con el dinero. Carlos era solo el peón. Mi venganza, mi clímax, había sido contra un títere. La verdadera traidora vivía, libre, riendo de mi furia ciega. Ahora, con el peso de la sangre en las manos y el vacío en el alma, planeo de nuevo. Porque la familia, esa mentira española de sangre y honor, siempre cobra su deuda final. Y la mía apenas empieza. El amanecer en Valencia me encontró en un motel barato, con el olor a sal del mar colándose por la ventana rota y el eco de la carta de Laura resonando en mi cabeza como un martillo contra yunque. Había conducido toda la noche desde Madrid, las luces de la autopista A3 borrándose en mi mente como fantasmas, mientras el peso del revólver ahora limpio, gracias a Ramón, me quemaba el bolsillo. ¿Cómo no lo vi? 10 años de matrimonio, besos robados en cocinas ajenas, y yo,
ciego por el amor que confundí con lealtad. La traición no era de Carlos, era un complot, un veneno lento que ella destiló desde el principio. Me registré como Juan López, un nombre genérico para un hombre sin rostro, y me tumbé en la cama dura, staring al techo agrietado. Las imágenes me asaltaban, Laura en nuestra boda, en la catedral de la Almudena, jurando fidelidad con ojos que ahora sabía eran de serpiente. Recordé el día que nació Ana, su llanto mezclándose con el mío de alegría pura, y cómo, semanas después, encontré un mensaje en su móvil: cariño, el banco aprueba el préstamo. Pronto libres. Carlos firmando papeles, ella sonriendo detrás. Habían planeado robarme la vida, pedazo a pedazo, hasta dejarme en la calle con las manos vacías y el corazón hecho trizas. El odio renació, más puro, más afilado. No era rabia ciega, era cálculo frío, el de un mecánico desarmando un motor defectuoso. Llamé a Ramón desde un teléfono desechable, encuéntrala. Todo, dirección, rutinas, debilidades. Él gruñó al otro lado. Voz ronca por el whisky de media mañana. Javi, esto es peligroso. La poli husmea por lo de Carlos. ¿Y Elena? Ella sabe más de lo que dice. Colgué sin responder. Elena, la prima traidora por omisión. La que fingió neutralidad mientras cubría las huellas de Laura. Ella sería el siguiente hilo en desenredar. Belén se bullía de vida falsa bajo el sol implacable, falleros preparando monumentos para las fiestas, turistas bebiendo horchata en la Plaza de la Virgen, como si el mundo no se hubiera roto para mí. Me infiltré en su rutina como un virus. Ramón me envió coordenadas, un piso en Ruzafa, barrio bohemio con grafitis y bares de tapeo, donde Laura se escondía con las niñas bajo un nuevo apellido, Martínez. Trabajaba de recepcionista en una clínica dental, turnos nocturnos para evitar miradas curiosas. Las niñas en un colegio público, Ana ya mostrando signos de rebeldía. Lucía aún inocente con sus coletas. La primera vez que las vi, desde un café al otro lado de la calle, el corazón se me partió. Ana corría hacia Laura con una mochila pintada de estrellas, gritando mamá. Saqué un 10 en mates. Laura la abrazó, riendo, pero vi el miedo en sus ojos, el escaneo constante de la multitud. ¿Me buscaba a mí? ¿O temía que el fantasma de Carlos regresara? Me quedé hasta el anochecer, invisible, planeando. No tocaría a las niñas, eso sería cruzar la línea que aún me separaba de los monstruos. Pero Laura, ella pagaría por cada lágrima que me había hecho derramar. El conflicto familiar se extendió como aceite en agua. Mamá había muerto sin saber la verdad completa. Su funeral un circo de parientes hipócritas murmurando sobre tragedias inexplicables. Tíos de Toledo, primos de Sevilla, todos lanzando miradas acusadoras hacia mí, el hermano resentido. Elena presidió el responso, su discurso sobre perdón sonando hueco como un tambor roto. Después, en el cementerio del Pardo, me arrinconó entre las lápidas Javi, Deitant. Laura me lo contó todo anoche. Ella planeó lo del dinero. Sí, pero Carlos. Él era el cerebro. Tú lo mataste por nada. Sus ojos, verdes como el Ebro en crecida, brillaban con lágrimas no derramadas. Y ahora, ¿qué? ¿Vas a por ella? Piensa en Ana y Lucía. Dudé. Por un segundo, el filo de la venganza embotándose contra la imagen de mis hijas. Elena era el puente, la mediadora que ahora se convertía en aliada involuntaria. Ayúdame, le dije, voz ronca. Dile que quiero verlas, solo una charla. Ella accedió, a regañadientes, organizando un encuentro en un parque neutral, el Turia seco con sus puentes de hierro oxidado. Llegué temprano, manos sudadas, el sol de julio quemando mi nuca. Laura apareció con las niñas de la mano,
Vestida simple, jeans y blusa blanca. Pero el maquillaje no ocultaba las arrugas nuevas alrededor de sus ojos. «Papá», chilló Lucía, soltándose para correr hacia mí. La abracé fuerte, oliendo a chicle y a infancia perdida. Mientras Ana se quedaba atrás, brazos cruzados, mirada desconfiada. «Hola, Javi», dijo Laura, voz neutra. «Elena dice que quieres hablar». Nos sentamos en un banco, las niñas jugando en la arena a metros de distancia. «El viaje», empecé, voz baja. «Familia solamente». «¿Cuánto tiempo lo planeasteis?» Ella bajó la vista, dedos retorciéndose. 2 años. Carlos necesitaba el dinero para su ascenso. Yo estaba harta de la pobreza. Javi. Tú siempre trabajando. Nunca presente. Fue fácil culparte. La confesión fue un puñetazo, pero lo absorbí, calculando. El testamento de papá. Falsificado por él. Yo solo firmé. Mentira parcial, Ramón había probado transferencias a su cuenta personal. Bien, dije, levantándome. Disfruta tu libertad, Laura. Pero recuerda, la familia cobra. Me fui sin besar a las niñas, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esa noche, el primer sabotaje hackeé su cuenta bancaria gracias a un contacto en el taller con skills de Dark Web, desviando fondos a charities anónimas. Despertó sin €1. Pánico puro. Pero el drama se complicó con la sociedad. El escándalo de Carlos había salpicado al banco. Investigaciones federales oliendo a corrupción. Mi taller, irónicamente, floreció, clientes curiosos atraídos por el héroe viudo. Dinero nuevo, pero soledad absoluta. Elena me visitó una semana después, en el garaje aceitoso, con una botella de Rioja. Estás destruyéndote, Javi. Laura está considerando mudarse a Barcelona. Lejos. Déjala ir. Bebimos en silencio. El vino amargo como mi alma. No puedo, admití. Es todo lo que me queda, este odio. Ella me tocó la mano. Un gesto que quemó más que consuelo. ¿Era piedad? ¿O algo más? El conflicto interno rugía, venganza o redención. Elegí lo primero. Siempre. El clímax se acercaba, tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Ramón llamó, la tengo. Dirección exacta. Y un secreto, está saliendo con un tipo. Un dentista de la clínica. Rápido. O se escapa. Conduje a Valencia esa misma noche. Lluvia torrencial azotando el parabrisas. Rayos iluminando mi rostro demacrado en el retrovisor. Llegué al piso. ¿Puerta entreabierta por descuido o trampa? Dentro. Voces, Laura y el amante. Risas íntimas. El revólver pesaba. Pero esta vez no dispararía. No aún. Empujé la puerta. Sombra en la penumbra. Laura. Ella gritó. El hombre se levantó. Pantalones a medio bajar. Javi. Dios. ¿Cómo? Lo ataqué primero. Puñetazos precisos de mecánico, dejándolo sangrando en el suelo. Ella corrió a la cocina, cuchillo en mano, ojos salvajes. No me toques, ya pagué. La desarmé fácil, su cuerpo temblando contra el mío, familiar y extraño. No, amor. El pago apenas empieza. La até, vendé, y esperé a que despertara. El twist gestándose en mi mente retorcida. Despertó atada a una silla en el salón del piso prestado que Ramón había arreglado en las afueras de Valencia. Un tugurio con paredes descascarilladas y el zumbido constante de un ventilador roto. La luz de una bombilla desnuda la bañaba en amarillo sucio, destacando las lágrimas que surcaban su maquillaje corrido. Javi, por favor, suplicó. Voz quebrada como cristal pisado. Las niñas. Volverán del colegio en horas. No hagas esto. Yo me senté frente a ella,
Revólver sobre la mesa entre nosotros. Un recordatorio silencioso de Toledo. Las niñas están con Elena. Llamé. ¿Están seguras? Su alivio duró un segundo, reemplazado por terror puro cuando vio el dossier nuevo en mi regazo, transcripciones de sus llamadas a Carlos, planes detallados para desaparecerme financieramente. Incluso una mención a seguros de vida que me harían accidente laboral. El viaje fue la gota, dije, voz calmada, pero cada palabra un latigazo. Me dijiste familia solamente para que cancelara, perdiera el dinero, y tú pudieras huir con él. ¿Cuánto ibas a llevarte? Todo el préstamo del taller. Ella negó con la cabeza, sollozos ahogados. No todo. Solo lo suficiente para empezar de nuevo. Tú nunca escuchabas, Javi. Siempre el trabajo, las deudas. Carlos me vio, me entendió. Entendió. Esa palabra me encendió como gasolina. ¿Y el amante? ¿Él también te entiende? ¿O es solo el siguiente peón? El dentista, atado en la habitación contigua, gemía débilmente. Lo ignoré. Él era colateral. Un mensaje. La conversación se convirtió en confesión forzada. Horas de verdades desnudas que me desgarraban más que a ella. Admitió el principio, una noche en una cena familiar. Carlos borracho confesándole sus frustraciones con el banco. Ella compartiendo las mías con el matrimonio. Un beso robado en el baño. Promesas de escape. Pensé que te amaba, dijo al fin. Ojos rojos. Pero el resentimiento creció. Tú eras el ancla, Javi, no el salvador. Cada revelación era un clavo en mi ataúd emocional. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb mezclada con H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. El reconocimiento de mis fallos como marido, padre ausente. Pero el odio era más fuerte. Un escudo contra la debilidad. Elena irrumpió entonces. Llave maestra de Ramón en mano. Rostro pálido de furia. ¿Estás loco, Javier? Suéltala ahora. La confronté. El salón convirtiéndose en arena de gladiadores. Tú lo sabías, Elena. Cubriste sus mentiras. Organizaste el encuentro en el parque para ganar tiempo. Ella no negó. Solo suplicó por las niñas. Siempre por ellas. El conflicto se elevó, familia contra justicia. Sangre contra lógica. La até también. A regazo de Laura. Dos traidoras unidas en su miedo. Veréis lo que es perderlo todo, murmuré, saliendo a la noche valenciana, donde el mar rugía como mi conciencia. La sociedad se cerraba alrededor mío como una trampa. En Madrid, el taller zumbaba de rumores, Ruiz, el viudo vengador. Clientes fieles se iban, atraídos por competidores que susurraban sobre mi inestabilidad. La policía llamó. Preguntas veladas sobre Carlos, señor Ruiz. Nuevas evidencias sugieren homicidio. ¿Dónde estaba usted esa noche? Mentí suave, coartada de Ramón inquebrantable. Pero el estrés me comía, noches de insomnio, botellas de pacharán vacías, visiones de mamá reprochándome desde el más allá. El siguiente paso fue el dinero, el tendón de Aquiles de Laura. Usando contactos del taller, un jeque jubilado llamado Paco, que debía favores de la crisis del 2008, vacié sus cuentas restantes, redirigiendo a una fundación para viudas de trabajadores. Ella despertó a cero, pánico total. Cuando volví al día siguiente, la encontré sollozando sobre facturas impagas. No puedo pagar el alquiler, Javi. Las niñas comerán de caridad. El dentista había huido, magullado, jurando venganza a la poli. Bienvenido a mi mundo, dije. El que me diste cuando cancelé el viaje por vuestra farsa. Pero el twist interno me golpeó duro. En el bolsillo de Elena encontré una carta no enviada, dirigida a mí. Javi, si lees esto, es porque fallé en detenerte.
Laura me confesó que el plan original incluía drogarte en el crucero, simular un accidente en alta mar. Carlos lo rechazó, pero ella no. Te salvó la vida sin saberlo. Perdóname por no decírtelo antes, temía perderte a ti también. Carlos. El héroe involuntario, mi disparo en Toledo. ¿Un asesinato de un aliado? La duda me paralizó. El clímax emocional rompiéndose en oleadas de náusea. Liberé a Elena esa noche, lágrimas mías mezclándose con las suyas. Vigílala, dije. Pero no me detengas. La venganza mutó, no muerte, sino ruina lenta. Anónimamente, filtré detalles a la prensa local de Valencia. Ex esposa de empresario implicada en fraude conyugal. Titulares en Levante DMV. Fotos granuladas de Laura saliendo de la clínica. Perdió el trabajo. Vecinos cuchicheando. Las niñas acosadas en el colegio. Ana me llamó una vez. Voz pequeña, papá. ¿Por qué todos odian a mamá? Colgué, corazón astillado, jurando que la protegería después. El conflicto se ramificaba. DANDE símbolo 1 EF1 perdido. FAPLU símbolo 1 EADT acechando. Dinero evaporado. Elena se convirtió en aliada a regañadientes, mediando visitas a las niñas en parques neutrales. La veía en ellas, la fuerza de Ana, la dulzura de Lucía. Pero cada abrazo era veneno, recordatorio de lo que Laura me robó. El clímax se cernía, una confrontación final. No con balas, sino con verdades que quemaran como ácido. Planeé una cena en Ruzafa, pretextando custodia compartida. Laura aceptó, demacrada, ojos hundidos. Elena al lado, testigo silenciosa. El restaurante, luces bajas. ¿Olía a paella y a traición fresca? Llegamos. Brindis tenso con agua. Hablemos de verdad, dije. Saqué el último dossier, pruebas de que Laura había contactado a un sicario en Sevilla, meses atrás, para solucionar a Carlos cuando él dudó del plan. Mataste al hombre equivocado, Javi, dijo ella, voz rota. Pero yo lo habría hecho yo misma. El shock fue eléctrico. El twist volteando el tablero, ella. La víctima fingida. La verdugo en potencia. Elena jadeó. Yo me levanté, silla cayendo. Familia solamente, repetí, saliendo a la lluvia. El mundo girando en caos. La lluvia de Valencia esa noche era un diluvio bíblico. Gotas gordas azotando las calles empedradas de Ruzafa como dedos acusadores. Mientras yo corría sin rumbo, el eco de la confesión de Laura reverberando en mi cráneo, yo lo habría hecho yo misma. ¿Cuánto más profundo podía hundirse la podredumbre? Mi hermano, el traidor que maté, quizás el único freno a su locura. Me detuve en un bar cutre, pedir un coñac doble que quemó mi garganta como remordimiento líquido. El camarero, un viejo con tatuajes desvaídos, me miró, mal de amores. Asentí, mintiendo por costumbre. Mal de familia, quise decir. Mal de sangre envenenada. Regresé al motel al alba. Cuerpo empapado. Mente un torbellino de Toantin va H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN. La venganza, que empecé como bálsamo para el alma herida, ahora era un monstruo que me devoraba. Soñé con las niñas, Ana preguntando por qué papá no volvía a casa. Lucía dibujando familias rotas con crayones rojos. Desperté sudando, llamando a Elena. Protégelas, rogué. Si Laura es capaz de eso, no confío en nadie. Ella, voz cansada desde su piso en Madrid, prometió, vigilaré. Pero tú, Javi, huye. La policía conectó puntos, allanaron tu taller ayer. El pánico me invadió. Real y crudo, no solo ruina emocional, sino cadenas reales. Huí a Toledo, a la casa familiar, ahora mía por ironía cruel. Viñedos secos susurrando secretos al viento castellano. Ahí, entre paredes que absorbían ecos de risas pasadas.
Desenterré el pasado. Cajas de papá, fotos amarillentas de nosotros niños. Carlos y yo luchando por un balón en el patio. Mamá riendo con delantal manchado. Cartas de amor de mis abuelos. Juramentos de lealtad eterna. Lágrimas calientes rodaron, por primera vez. Admití mi parte, ausente. Obsesionado con el taller. Ignorando las grietas en nuestro matrimonio. Laura no nació traidora. La forjé yo con negligencia. Pero el odio persistía. ¿Alimentado por el twist? Llamé a Ramón. Voz urgente, encuentra al sicario. El que Laura contactó. Él tardó días, pero trajo oro, un nombre. Miguel el Sombra de Sevilla. Exconvicto con rencor por deudas impagas. Lo rastreé yo mismo. Conduciendo el viejo Seat de papá por la A4. Paisaje andaluz desplegándose como una herida abierta, olivares plateados. Pueblos blancos aferrados a colinas. Sevilla bullía de feria. Olores a jazmín y a rebujitos. Pero yo me colé en un bar de Triana. Humo denso y flamenco rasgando el aire. El Sombra era un tipo fornido. Cicatriz cruzando la mejilla. Ojos de depredador. La puta me dejó colgado. Gruñó al reconocerme por foto. Quería al banco ese. Carlos. Por un lío de usura. Ella prometió pasta. Pero desapareció. Compré su silencio con lo último del taller vendido en pánico. Y su testimonio grabado, detalles de llamadas de Laura. Planes para un accidente en el crucero que nunca ocurrió. Arma nueva en mi arsenal. Pero el conflicto rugía, usarla para hundirla legalmente. ¿O dejar que la furia me consuma del todo? De vuelta en Toledo. Elena llegó sin aviso. Maleta en mano. Rostro demacrado por noches sin dormir. No puedo más. Javi. Laura huyó anoche. Con el dentista. Se llevó a las niñas a Barcelona. Dice que te denunciará por secuestro, extorsión. Todo. El salón se llenó de tensión. Aire espeso como antes de tormenta. La abracé. Por primera vez en años, un contacto humano sin veneno. Y confesé el sueño. Las dudas. Tal vez merezco esto, murmuré. Ella negó. Labios rozando mi oreja, no. Mereces paz. Pero primero, justicia real. Juntos, planeamos demanda de custodia, usando el testimonio de El Sombra. No balas, sino papeles, el arma de la ley española. Lenta pero inexorable. El viaje a Barcelona fue un calvario de autopista. Lluvia interminable reflejando mi tormenta interna. Ciudad vibrante. Gaudí en cada esquina. Pero para mí, laberinto de traición. Ramón localizó el piso, example. Elegante pero endeudado. Vistas a la Sagrada Familia que ahora parecía burla. Observé desde un coche alquilado. Viendo a Laura bajar a las niñas del colegio. Risas forzadas. El dentista. Un tipo pulcro llamado Víctor. Las cargaba con bolsas de supermercado. Familia falsa. Mi replacement. La confrontación fue en un café de Gracia. Neutral. Con Elena como testigo. Laura llegó sola. Ojos duros. Vienes a terminarlo. Como a Carlos. Negué. Deslizando el USB con la grabación. Escucha. Tu sicario canta. Fin del juego. Palideció. Voz temblando, era bluff. Nunca lo llamé de verdad. Mentira. La grabación probaba lo contrario. Custodia compartida. O esto va a juicio. Pierdes todo, hijas. Libertad. El clímax estalló en lágrimas suyas. Súplicas mezcladas con maldiciones. Te odio, Javi. Me convertiste en esto. No, respondí. Tú lo hiciste. Con tu familia solamente. Pero el twist golpeó de nuevo. Víctor entró al café. Pistola en mano. Ojos locos. Ella me lo contó todo. Tú mataste a su amante. El bar se congeló. Clientes gritando. Disparó. Bala rozándome el hombro. Fuego líquido. Elena gritó. Laura se lanzó sobre él. No. Idiota. Era plan.
Caos, policía, sirenas. Víctor esposado. Yo sangrando en el suelo. En el hospital. Esposado a la cama por investigación. Laura visitó. Ojos suaves por primera vez. Lo siento. De verdad. Víctor era paranoico. Lo usé para asustarte. Confesión final, el plan entero era su venganza contra mí por un aborto secreto años atrás, que nunca le perdoné. Liberado bajo fianza. El mundo cambió. Custodia compartida ganada. Pero cadenas emocionales rotas. Las niñas volvieron. Cautelosas. Pero mías. Laura desapareció. Víctor en prisión. Elena se quedó. Puente a la sanación. La venganza terminó no en sangre, sino en vacío. Lección grabada, la traición destruye al traidor primero. Los meses siguientes fueron un purgatorio gris. Barcelona desdibujándose en mi retrovisor mientras volvía a Madrid con las niñas en el asiento trasero. Sus voces un bálsamo precario contra el zumbido de la herida en el hombro. Vendada pero latiendo como recordatorio vivo. El hospital había sido un circo, preguntas de la policía sobre Víctor. El dentista loco que resultó tener antecedentes por violencia doméstica. Y Laura. Desaparecida como humo. Dejando solo un mensaje de voz, cuida de ellas. Javi. Yo no puedo. ¿Huir o redención? No importaba. Su sombra se extendía. Alargada por el twist del aborto. Ese secreto que ella usó como excusa para su espiral. Instalamos en un piso nuevo en Salamanca. Modesto pero seguro. Paredes blancas que absorbían mis pesadillas. Ana. La rebelde de 10 años ahora. Me confrontaba cada cena. ¿Por qué mamá se fue? Papá, la mataste como al tío Carlos. Sus palabras eran dagas. Inocentes y precisas. Lucía. La pequeña. Dibujaba familias con figuras borrosas. Preguntando por la señora Elena. Elena se convirtió en constante, visitas semanales, llevando libros y sonrisas que disimulaban su propio agotamiento. Eres su ancla ahora, me decía, mientras jugábamos Monopoly con las niñas, fingiendo normalidad en un mundo fracturado. El conflicto legal se enredó como raíces de olivo. La fiscalía reabrió el caso de Carlos. Pruebas circunstanciales apuntando a mí, el revólver desaparecido. Testigos de riñas familiares. Mi abogado, un tiburón llamado López recomendado por Elena, luchaba feroz, el abay sólido. Señor Ruiz. Pero su ex. Sí testifica. Estamos jodidos. Laura, contactada vía Interpol, envió una declaración jurada desde algún rincón de Portugal, Javier inocente de homicidio. Carlos se suicidó por culpa. ¿Misericordia o manipulación? Dudé. Pero el jurado la compró, absolución en 3 meses. Titulares murmurando familia Ruiz, tragedia o farsa. La sociedad. Esa bestia española de chismes y juicios sumarios. Me masticó vivo. Antiguos clientes del taller vendido por migajas cruzaban la calle al verme. Madres en el colegio, susurrando sobre el hombre violento. Dinero escaso, subsidios y trabajos freelance como consultor mecánico. Noches calculando facturas con la calculadora rota. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía de nuevo. No contra Laura, sino contra el sistema que premiaba a traidores con anonimato. Soñaba con cazarla. Arrastrarla de vuelta para un juicio público de almas. Elena fue el faro en la tormenta. Su presencia evolucionando de mediadora a algo más profundo. Confesiones compartidas sobre copas de vermú en el balcón. Yo también traicioné. Javi, admitió una noche. Viento de Madrid revolviendo su cabello. Cubrí a Laura porque era mi sangre. Mi hermana postiza. Pero tú. Me salvaste de mi cobardía. Nuestros labios se encontraron. Beso salado de lágrimas y deseo reprimido. Pero lo detuve, no soy hombre para ti. Estoy roto. Ella sonrió triste, todos lo estamos. La vida es eso, grietas que intentamos unir. El twist emocional llegó con una carta de mamá.
Encontrada en el ático de Toledo durante una visita impulsiva. Escrita en sus últimos días. Temblorosa, hijo. Celo de Carlos y Laura. No vengues, perdona. La sangre no lava sangre, solo mancha más. Lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. Absolución póstuma que me dobló. Llamé a Ramón. Despidiéndolo, su acabó. No más sombras. El río áspero, tarde. Javi. Laura está en Bilbao. Embarazada. Del dentista. O quién sabe. El clímax renació. No en violencia, sino en decisión irreversible. Busqué a Laura. No para matar, sino para confrontar el núcleo. Conduje al norte. Niñas con Elena. Paisaje vasco verde y hostil. Bilbao. Lluvia fina y Guggenheim reluciendo como ironía moderna. La encontré en un hostal de las Arenas. Barriga redonda. Ojos exhaustos. Javi. Jadeó al abrir la puerta. Vine a ver qué queda de nosotros. Hablamos horas. Café frío entre nosotros. Verdades desnudas, su aborto por mi indiferencia. Mi ausencia por miedos heredados de papá. Te odié tanto, confesó. Quise destruirte como me destruiste. No la perdoné esa noche, pero planté semilla. Regresé a Madrid cambiado, enfocándome en las niñas, clases de fútbol para Ana, cuentos para Lucía, tardes de parque donde el sol no quemaba tanto. Elena se mudó cerca, nuestra relación floreciendo lenta, toques casuales convirtiéndose en noches compartidas. Pero la venganza dejó cicatrices, desconfianza en todo abrazo, ecos de disparos en sueños. La reacción en cadena fue sutil pero devastadora. Víctor, desde prisión, filtró detalles a tabloides, esposa traicionada planea asesinato. Escándalo nuevo, pero yo, endurecido, lo usé para ganar custodia plena. Laura inestable, según jueces. Ella desapareció de nuevo. Bebé nacido en anonimato. H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN me visitaba en oleadas, justicia o egoísmo, Elena me sostenía, es el precio de la verdad. El final se acercaba. No con Bank, sino Wimpe. Una cena familiar improvisada, yo, Elena, las niñas, tío lejano de Toledo. Risas genuinas, por primera vez. Pero en el brindis, Ana preguntó, ¿volverá mamá? Silencio pesado. Tal vez. Mentí. La familia, reconstruida en ruinas, era frágil como cristal veneciano. Un año después, Madrid en invierno era un manto de niebla y luces navideñas parpadeantes, disfrazando las heridas abiertas como regalos envueltos en papel barato. El piso en Salamanca se había llenado de vida, dibujos de Lucía pegados en la nevera, trofeos de fútbol de Ana en la repisa. Y Elena, ahora novia oficial, cocinando paella los domingos con ese aroma a azafrán que curaba almas. Pero bajo la superficie, el río de tu H símbolo 1E-ADN subterráneo seguía fluyendo, alimentado por noticias esporádicas de Laura, un avistamiento en Galicia. Rumores de un nuevo hombre. Un bebé que crecía sin padre. La rutina era mi salvavidas precario. Trabajaba en un concesionario de coches en Moncloa, diagnosticando fallos en motores de lujo que ricos ignoraban, paralelo a mi propia avería interna. Las niñas prosperaban, Ana, 11 años, soñando con ser ingeniera como el papá que arregla todo. Lucía, 7. Coleccionando conchas del retiro como talismanes contra la ausencia materna. Elena traía estabilidad. Su bufete de abogados absorbiendo casos de divorcios que me recordaban el nuestro. Pero su mano en la mía era ancla. Estamos construyendo, Javi, decía. Paso a paso. Sin embargo, el pasado no perdona, cobra intereses. Una mañana de enero. Allanamiento policial en el piso, orden por evidencias nuevas en el caso Ruiz. Me esposaron frente a las niñas aterrorizadas, Elena gritando derechos. En comisaría, el inspector, un tipo seco con bigote gris,
Desliza fotos, huellas en el revólver de Toledo, coincidiendo con las mías de un control rutinario años atrás. Su ex testifica desde Oporto. Dice que la obligaste a mentir sobre el suicidio. Laura, la serpiente eterna, regresando para morder. El juicio fue un circo mediático. El mundo titulando La venganza familiar, asesino o víctima. Elena lideró la defensa, desmontando pruebas con testigos de Ramón inmune por acuerdo. Y el testimonio de El Sombra vía video desde Sevilla. La mujer planeaba matar, no él. Laura no compareció, pero su declaración escrita destilaba veneno. Javier manipuló todo, desde el viaje cancelado hasta la muerte de Carlos. Es un monstruo. El jurado dudó. Días de deliberación que me envejecieron décadas. Noches en celda oliendo a desesperación ajena. Absolución otra vez, por falta de pruebas concluyentes. Pero el veredicto público fue culpable. Amigos se evaporaron. Elena enfrentando miradas en su oficina. Las niñas sufrieron, Ana rebelándose con notas bajas. Lucía mojando la cama. Papá es malo. Oí susurrar a una maestra. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Weber renació. Puro y destructivo, llamé a contactos oscuros. Rastreando a Laura a un pueblo costero en Asturias. Viviendo como María López. Camarera en un chigre. Bebé de 1 año a cuestas. Conduje solo. Carretera N634, serpenteando junto al Cantábrico furioso. Olas rompiendo como mi resolución quebrada. Llegué al atardecer. Sol poniente tiñendo el mar de rojo sangre. La encontré en la playa. Niña en brazos. Viento salado azotando su cabello. Javi, dijo sin sorpresa, como si esperara el fantasma. Nos sentamos en la arena húmeda. Palabras fluyendo como marea, su huida. Arrepentimientos. El bebé hijo de Víctor. Abandonado en prisión. Quise acabar contigo porque te amaba tanto que dolía, confesó. El viaje era mi grito de auxilio. No traición. El clímax final fue silencio, no violencia. Lágrimas mías por primera vez frente a ella, admitiendo mis culpas, ausencia. Egoísmo. El disparo que no borraba dolor. Perdóname, susurré. Ella asintió. Frágil, tú a mí. No beso de reconciliación, sino pacto, custodia compartida futura. Cuando el polvo asentara. Me fui al amanecer. Niña durmiendo en sus brazos. Un capítulo cerrado con cicatriz pero no gangrena. De vuelta. La reacción en cadena sanó lento. Elena y yo nos casamos en primavera. Ceremonia íntima en Toledo. Viñedos reverdeciendo como esperanza. Las niñas aceptaron tía Elena como madre postiza. Risas llenando la casa. Laura visitaba ocasionalmente. Tensa pero civil. El bebé mi sobrino involuntario gateando entre nosotras. La familia. Reconstruida no en sangre pura, sino en perdón forjado. Era imperfecta, ecos de traición en discusiones. Sombras de venganza en silencios. Pero vivíamos. Toantín dando paso a aceptación. A veces, en noches de insomnio, revivo el disparo a Carlos. La cancelación del viaje. El familia solamente que inició el infierno. No me arrepiento del todo. Me forjó. Me desnudó. La venganza enseña que el verdadero precio no es la ruina del otro, sino la tuya propia. Y en este Madrid eterno, de secretos y redenciones, yo elijo seguir, con el corazón magullado pero latiendo.